Bueno, hoy estamos a la distancia con un escritor eh, muy reconocido en su campo, que es el de la psicología social. Aunque nuestro programa se ha dedicado en primera medida a la literatura de ficción, el invitado de hoy es un literato, también es un escritor porque es un ensayista y el ensayo es uno de los géneros de la literatura y exige también un gran conocimiento del lenguaje y un gran ejercicio de la imaginación. Estamos entonces con Edgar Barrero Cuellar, nuestro invitado de hoy, psicólogo social de la Universidad Inca, con magíster en filosofía de la Universidad Nacional. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis Mario, ¿cómo vamos? Bien, 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 contento de tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Edgar, ¿ya cuántos libros has publicado de manera individual? ¿5? Creo que voy para el sexto, sí. Para el sexto. El primero yo lo conocí, que se llama De Macondo a Mancuso, lo conocí, lo estudié, alcancé a hacer un pequeño comentario sobre el libro y allí tu enfoque era sobre un tema que estaba muy presente en la violencia en Colombia, que era el tema de la guerra psicológica, visto desde el ámbito de la psicología social. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de guerra psicológica? ¿De qué se trata eso? Eh, Se entiende como acciones, como dispositivos, como intenciones materializadas de ganar el corazón, la mente, la voluntad de otros seres humanos para ponerlos al servicio de otros intereses, en términos generales. Alguien quiere ganar la voluntad, la mente, el corazón de otros seres humanos para tenerlos a su servicio. Puede definir así. El, digamos, buscar ganar los corazones y las mentes para lograr unos fines de qué tipo. Pues se puede operar en dos de los sentidos básicos, si pensáramos binariamente, ¿no? Es ser utilizado para buscar someter, controlar, mantener en estado de opresión a otros, o puede ser también utilizada para ayudar a aclarar, en algunos casos, situaciones donde la gente está buscando tener más claridad. Por ejemplo, lo que está pasando con el COVID-19. Pero en términos generales buscas, entendida como guerra psicológica, tiene una intención muy clara de lograr el sometimiento de otros. Entendiendo que en la guerra psicológica es eso, es una operación de guerra en la que participan elementos de orden político, ideológico, militar y religioso, que son los elementos que permiten ir moviendo elementos de lo psicológico para ponerlo al servicio de ciertos intereses. Cuando tú hablas que puede ser usado, por ejemplo, ahora en esta situación de la pandemia del COVID-19, digamos, trato de entender a qué te refieres. Yo veo que estamos como en una situación, primero extraña, novedosa, ¿no? Para muchas de las personas que estamos hoy en el planeta. Yo creo que eso nunca se había vivido, pues, para esta generación o generaciones anteriores. Eh, pero también es una situación crítica, llena de ansiedades, de incertidumbres. Eh, Allí, ¿cómo opera eso? ¿Y por qué operaría eso? Si el Estado es más bien, o debería ser más bien nuestro protector, nuestro ayudador en momentos como estos. Pues en teoría sí, pero en la práctica no pasa. Y lo que sí sucede, fíjate, por ejemplo, que hay como un cierto gusto, consciente o no, actualmente en las formas como están transmitiendo
lo que es una campaña de prevención de contagio, por ejemplo. Y si uno lo analiza bien, como están transmitiendo el mensaje de la campaña de prevención, está basado más en una pedagogía del terror, del miedo, del pánico, que en otra cosa. Entonces busca que la gente se asuste, ¿no? Quizás no busca que haya conciencia a través de un flujo de información más o menos transparente sobre la situación que está generándole a las personas todo tipo de emociones fuertes, porque no estamos frente a una situación que lo único que plantea es completa ignorancia e incertidumbre. Efectivamente, no sabemos qué va a pasar en ninguno de los planos. Entonces, ahí la guerra psicológica también, digamos que ahí está jugando fuerte, o el caso como se está manejando los llamados sutiles a la desobediencia de guardar la medida de la cuarentena, por ejemplo. Entonces hay mensajes muy sutiles que van movilizando la voluntad, la mente, el corazón de la gente a irse atreviendo a salir, a poner en riesgo la vida. Se sabe que hay gente que tiene muchos millones de seres humanos, condiciones extremas de existencia, pero hay otra gente que podría evitar salir y sin embargo se ve jalonada a salir porque hay un operativo de guerra psicológica, que sean los sectores populares los primeros sacrificados. ¿Y de qué va a vivir? La gente tiene que volver al trabajo y si no la economía se nos hunde. Alguien tiene que poner el pecho para salvar la economía. ¿Quién, los pobres? ¿Cuáles pobres? Los trabajadores. Yo aquí tengo, Edgar, tu libro de Macondo a Mancuso, ¿sí? Y estuve revisando algunas cosas. Tú dices, la campaña de prevención está basada en el miedo. Y yo veo que dentro del libro tú hablas de que el miedo es un factor de control social muy poderoso y por lo tanto una herramienta de guerra psicológica muy poderosa. Pero también hablas de un factor allí que es la infantilización. Esos dos aspectos están relacionados. O sea, yo trato de asustar a la gente subestimándola y de asustarla en vez de crearle una conciencia liberadora. Sí, completamente. Es decir, eso que llamamos infantilización básicamente consiste en todo contemplado de lo que conocemos como una operación de guerra psicológica, digamos, o un dispositivo de guerra psicológica, que busca por un lado ir inhibiendo la capacidad crítico-intelectual de las personas. Es decir, como irle colonizando para que esa capacidad crítico-intelectual se vaya desplazando y vaya pasando al plano de lo puramente emocional, de lo puramente sentimental, y eso va haciendo que entonces vaya sufriendo como una especie de retorno a la edad infantil, donde prima más el mundo afectivo, emocional, que lo intelectual. Dame un ejemplo de esa infantilización, o sea, en esta situación de pandemia y de aislamiento y de... ¿Cómo se ve? Es un ejemplo, si pudieras, como para ilustrarnos. Un ejemplo muy sencillo es cuando alguien dice, si sabes que pasó tal cosa, y alguien dice, no creo, lo pone en duda, y la otra persona dice, no, sí lo acaban de decir en televisión. ¿Ves? Solo ese ejemplo, no hay un ejercicio de discernimiento profundo, sino que basta con... Aunque lo digan en televisión. No es necesario someterlo a una crítica, sino que se transmite sin ningún procesamiento.
y el criterio de verdad que hay es el de la televisión. Entonces ya el asunto es más complicado, porque es distinto si hubiera dicho, claro, lo acabo de leer de una investigación, ¿sí? No hay un ejercicio crítico, digamos, No hay un ejercicio de discernimiento crítico, no. No hay. de discernimiento No. crítico. Entonces la infantilización es eso. Hay muchos ejemplos. Básicamente ahora, cómo se generan cadenas de odio hacia tal o cual personaje que se quiere estigmatizar. Eso lo vemos todo, la realidad colombiana está llena de ejemplos de aquello. Basta con que un grupo de personas tenga en la mira a otro para iniciar ese proceso de afeamiento, de estigmatización, de muerte simbólica. Y los mecanismos pues son muy fáciles como los estamos viendo. Yo he notado una situación, Edgar. Mira, yo veo en las noticias que hay hacinamiento en las cárceles y que llega el COVID a las cárceles, ¿sí? O que hay un crecimiento de la epidemia, digamos, en Amazonas muy grande, muy rápido, ¿sí? O que hay la posibilidad de que ciertas clases o ciertas personas, por ejemplo, los indigentes, los estratos más bajos, sean tocados rápidamente, pues todos podemos ser tocados, pero sean tocados de un impacto rápido y muy grave. Y noto cierta insensibilidad de las personas, digamos, con las que uno conversa. Te hablan de su temor a que el COVID llegue a su casa, pero cuando estamos viendo que estos presos o allá tan lejos en Leticia está pasando esto, parece que no nos importara, como si hubiera una insensibilidad. ¿Cómo se relaciona eso con este tema que estamos hablando, de guerra psicológica y de manejo psicológico de las personas? Las consecuencias más dramáticas de la guerra psicológica es que se genera procesos de deshumanización. Entonces, en el proceso de deshumanización que se concreta de muchas formas, pues efectivamente el otro no es importante. Si algo ha demostrado esta pandemia es justamente que se dispara todo ese acumulado histórico que se venía instalando en la psique de los humanos, del individualismo, de querer someter a la naturaleza y al otro a cualquier costo, de un afán de excesivo de acumular, y como estamos ahora en un afán excesivo de consumo sin necesidad. Entonces, efectivamente, el otro como referente, pues había desaparecido. Hay una cosa en medio de eso que estamos diciendo que es muy cierto, digamos, no importa la región, toda la región limítrofe con Brasil nuestra está en riesgo y es población indígena toda, pero pareciera no importar. Y no importa a nivel estatal y no importa a nivel de la percepción social. Como que es que parece que no fueran prójimos, ¿no? Parece que fuera otra gente allá, pero que no fuera el prójimo nuestro. ¿Sí? Sí, eso está muy... La gente realmente lo que dispara esta cosa es el acumulado que ya la gente venía haciendo psíquicamente, insisto. Entonces, sálvese quien pueda. Pero déjame pasar a otro tema, Edgar, para cambiar, porque está un poco dramático todo eso que pintas, es real, lamentablemente, pero dramático y doloroso, ¿no? Sí. Ahora ¿qué estás trabajando? Porque pues este encierro te ha podido tal vez dar oportunidad de terminar, darle puntadas a algún trabajo que estés haciendo, que estés escribiendo, algún ensayo. Acabo de terminar ya para el proceso editorial un libro. Fíjate que en casi todos los libros que había trabajado antes, eso me permitió hacer como una especie de radiografía
psicosocial, psicopolítica, psicosocioantropológica, de cómo nos ha dejado toda esta situación, sobre todo en el caso nuestro, donde hay tres procesos que se mantienen ligados casi que desde siempre, desde la invasión española hasta nuestros días. Y esos tres procesos son conflictos armados permanentes, violencia política permanente y guerra, estado de guerra psicológica permanente. Y eso ha dejado huellas psicosocioantropológicas interesantes, y en el libro nuevo que acabo de terminar, pues más bien hago ya como una propuesta de cómo hacer entonces lo que yo llamo una clínica psicopolítica, en la que desarrollo una teoría que venía trabajando, que conocí hace unos años, que se llama la teoría de los 5 cuerpos, y en eso vengo trabajando. El cuerpo físico es el primer receptor de la violencia, del conflicto, de la guerra psicológica, y entonces se desarrolla en el libro todo lo que tiene que ver con la forma como se afectó y cómo hacer un proceso de recuperación del cuerpo físico. Porque, claro, después de tantos años de guerra, de sufrimiento, de dolor como el que padece el pueblo colombiano, pues sin darnos cuenta, un día terminamos todos y todas postrados, completamente postrados, indiferentes, arrodillados, y un montón de cosas que no se da uno cuenta que tiene que ver con el cuerpo físico. Que tiene que ver básicamente con cómo se fueron configurando ciertas estructuras ideoafectivas que nos llevan a hacer o a no hacer cosas que nos generan todo un universo de sentido, de significado, de significar la existencia. Luego un cuerpo que se llama el cuerpo inconsciente, que es uno de los más interesantes porque tiene que ver con la investigación sobre cómo hemos naturalizado un mundo de cosas que no teníamos que naturalizar. Por ejemplo, cómo hemos naturalizado la corrupción legalizada, por ejemplo, la impunidad total y la desigualdad social, el racismo. El otro cuerpo es el cuerpo mágico, que también es muy interesante, porque tiene que ver con los encantamientos ideológicos en los que uno va cayendo también sin darse cuenta, ¿no? El encantamiento, por ejemplo, al consumo excesivo de un montón de cosas que no necesita, ni material, ni psicológica, ni espiritualmente, pero que son muy bien aprovechados por todas las leyes del mercado que conocemos. La guerra psicológica incluye elementos muy sutiles de manipulación de la espiritualidad de nuestros pueblos. Y lo que estamos diciendo es que también tenemos que recuperar nuestra espiritualidad ancestral. Y si lo vemos por encima, nuestra espiritualidad ancestral no era individualista. Nuestra espiritualidad ancestral era profundamente colectiva. Y por eso estamos diciendo que no le tengamos miedo a trabajar con la espiritualidad de nuestros pueblos. Al contrario, es un elemento de ejercicio espiritual cuando uno se reúne colectivamente a pensar y a ejercer el derecho político a la autonomía, a la libre determinación. Ese es un ejercicio espiritual. Edgar, como este es un canal de literatura, cuéntanos, ¿tú cómo escribes? ¿Cómo es tu disciplina de escritura? ¿Escribes por las mañanas? ¿Qué referentes tienes también desde la literatura, ya no desde las ciencias sociales, sino desde la literatura cuando escribes? ¿De quién te acuerdas? Normalmente tengo mis propios ritualitos. En las mañanas siempre tengo que tomar cafecito muy temprano y tabaco. Y normalmente hago un ritual de lectura de 1 hora sagrado de cualquier cosa de literatura que en ese momento haya llegado a mis manos. Por supuesto que uno siempre mantiene hay autores y autoras que lo llaman a uno todo el tiempo. En el caso mío,
García Márquez siempre es uno de esos escritores del que uno lee una página y ya está inspirado uno para escribir un montón de cosas. Lo mismo me pasa con Borges, con Cortázar, con Milán Kundera, digamos, ahora estoy muy encarretado leyendo a Susan Sontag, por ejemplo. Y normalmente mi obra buena donde logro escribir mejor, donde logro soltarme más es en la mañana, tipo de 6 a 9, 10 de la mañana. Son 4 horas perfectas para escribir. Bueno, Edgar, ya nos explicaste tu teoría de los cuerpos, hemos hablado de tu literatura, porque pues, yo considero que un ensayista es un literato, como te lo dije. Pero yo no te voy a pedir un consejo, porque eso no tiene sentido. Pero digamos, tratemos de darle un enfoque positivo a esto que está pasando. No positivo en el sentido de piense y hágase rico, no. Sino cómo manejamos esta situación, esta situación que no es tanto la enfermedad en sí, sino la incertidumbre, la ansiedad, la angustia de mucha gente, no solo por lo que está pasando, que no sabemos qué es, sino por el tema laboral, por el tema... ¿Cómo salimos de ese infantilismo en el que a veces nos mete la televisión, en el que a veces nos meten los medios, como repetir mensajes ahí? ¿Cómo afrontamos eso? Ahora es muy importante el tema de la información, de la calidad de la información. Digamos que hablando ya en términos de eso del cuerpo mental, por ejemplo, pues el cuerpo mental, y necesitaríamos, después podemos hablar más en detalle de eso, de por qué cuerpo, pero digamos que si lo asumimos como cuerpo, quiere decir que de alguna forma toma alimento de algún lado, y el cuerpo mental básicamente se alimenta de información, ¿no? Eso va dando lugar a un montón de sentimientos y de pensamientos y de cosas, va configurando un montón de cosas ahí en el cuerpo mental. En este momento es muy importante buscar todo tipo de información, buscar filtrar la información por cantidad impresionante de información que tiene un impacto muy fuerte en la gente, porque o la deja completamente desorientada, o la deja saturada, o la deja agotada. Por eso se recomienda mucho que no vean, que no sea tan repetitivo estar pegado viendo las noticias. Y si a eso le ponemos más contexto, entonces uno dice, no, pues, ¿por qué medio está viendo las noticias? Entonces, de una vez entonces decimos, no, pues es que esos medios son los mismos medios, son medios de la élite. Entonces por eso comparan abrir una empresa con abrir una tienda en un barrio, cosas de esas, que a todas luces uno dice, ¿de dónde? ¿Sí ves? Hay que la información, el manejo de la información es muy importante. contrastar la información, no tener una sola fuente, sino... No tener una sola fuente y buscar, ir buscando con quién dialogar sobre esa información, y eso permite ir filtrando. A mí me ha pasado que me hacen comentarios sobre el coronavirus y yo le pregunto a la gente, ¿pero de dónde sacaste eso? Y la gente me dice automáticamente de Facebook. O de tal canal. O de tal canal. Y yo digo, ¿pero fuiste a la fuente? ¿Supiste de eso? No. Ah, no, así no me sirve. ¿Sí ves? Porque ahí llegamos al nivel de lo básico, obvio, lo que todo el mundo está reproduciendo, es decir, todo el mundo está confundido con el tema de la información. Unos de buena fe, otros de mala fe, eso no tiene sentido verlo ahora, pero lo que ayuda a aliviar mentalmente es que vayan habiendo más claridad en la información, para evitar esa pedagogía del terror, del pánico en la que estamos. Bueno, Edgar, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas
dado un poco tu visión del tema, que nos hayas dejado ese mensaje también liberador en el sentido de no temor, pero sí mucho juicio crítico, mucho desempeño de la conciencia, del autocuidado también podría ser, y no infantilización. Esto no es infantilización ni dejarse llevar por la ansiedad, sino tener también templanza y tener un criterio, ¿no? Para manejar la vida, porque puede que sí, como algunos dicen, cambien muchas cosas en la vida, y para eso hay que también tener un criterio, ¿no? Saber moverse, saber moverse. Muchas gracias.